El último acto de gratitud de una viuda hacia su sirviente da un giro inesperado cuando su negativa revela una verdad que ella nunca vio venir. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. La luz del atardecer se filtraba a través de las altas ventanas de la mansión Harrington, proyectando largas sombras sobre los pisos de mármol del gran salón. 40 de las familias más influyentes de Boston estaban de pie en grupos. Sus copas de champán reflejaban la luz mientras entablaban una conversación educada. Eleanor Harrington, vestida con un vestido negro entallado que hablaba tanto de riqueza como de moderación, estaba de pie en el centro de la habitación. A sus 65 años, se comportaba con la confianza de alguien que había navegado por la alta sociedad durante décadas. James Carter estaba de pie cerca de la entrada. Su comportamiento profesional enmascaraba cualquier incomodidad por ser el único miembro del personal presente en una reunión así. A sus 42 años, había servido como administrador de la casa Harrington durante 15 años, manteniendo la propiedad con silenciosa eficiencia. Su traje negro planchado y su camisa blanca hacían juego con la formalidad de la ocasión, aunque varios invitados ya le habían lanzado miradas interrogativas. Eleanor golpeó su copa con una cuchara de plata, atrayendo la atención de todos. El murmullo de las conversaciones se apagó mientras se aclaraba la garganta. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó, con voz firme y clara. Como saben, he estado considerando el futuro de la finca Harrington durante algún tiempo. Después de una cuidadosa consideración, he tomado mi decisión. Hizo una pausa, examinando la habitación antes de continuar. He decidido nombrar a James Carter, mi leal administrador de la casa, como el único heredero de la fortuna Harrington. La reacción fue inmediata. Varios invitados jadearon de forma audible. La señora Whitmore, una amiga de la familia desde hace mucho tiempo, casi dejó caer su copa de champán. Las hermanas Pembroke intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos, mientras que el rostro de Theodore Harrison se enrojeció notablemente. Los susurros comenzaron al instante, extendiéndose el sonido recorrió la habitación como un reguero de pólvora. James permaneció inmóvil, con expresión congelada. Sus manos, normalmente firmes, temblaron levemente a sus costados. Cuando finalmente habló, su voz atravesó los murmullos con una claridad inesperada. Señora Harrington, debo declinar. La habitación quedó en silencio nuevamente, esta vez con una intensidad casi dolorosa. Si bien aprecio su generosidad, no puedo aceptar esta herencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión serena de Eleanor se quebró ligeramente, revelando una sorpresa genuina. Los invitados se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar ante esta situación sin precedentes. Algunos parecían escandalizados, otros curiosos y algunos parecían casi aliviados. Más tarde esa noche, James se sentó en su modesta casa en las afueras de la ciudad. La casa era pequeña pero bien mantenida, con muebles sencillos y estanterías ordenadas. Se había quitado la corbata y la chaqueta, pero permaneció con su camisa de vestir mientras estaba sentado en la mesa de la cocina. Una taza de té se enfrió a su lado mientras miraba sus manos, repasando los eventos de la noche. La herencia representaba más que dinero, era un símbolo de algo más grande, algo que lo hacía sentir profundamente incómodo. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente: el valor de un hombre no se mide por lo que recibe, sino por lo que construye para sí mismo. La fortuna Harrington, por sustancial que fuera, se sentía como un peso más que un regalo. En su pequeña sala de estar, fotos familiares cubrían las paredes, sus padres en su boda, su abuelo con su mejor ropa de domingo, la graduación de su hermana. Cada imagen contaba una historia de trabajo duro, dignidad e independencia. La idea de convertirse en el heredero de la fortuna Harrington parecía desafiar todo lo que representaban esas fotografías. James se acercó a su ventana y miró hacia la calle tranquila. El contraste entre su sencilla casa y la mansión Harrington nunca había sido más marcado. Había construido su vida con cuidado, ganándose el respeto a través de la dedicación y la competencia. La herencia cambiaría la forma en que la gente veía a los demás. Eleanor se sentó en el soleado invernadero de Margaret Wellington la tarde siguiente, con su habitual compostura visiblemente tensa. Margaret, su mejor amiga durante 30 años, sirvió el té con gracia practicada mientras observaba la expresión preocupada de Eleanor. Las dos mujeres habían superado juntas innumerables tormentas sociales,
Pero esta situación no tenía precedentes. No entiendo, Margaret, dijo Eleanor, dejando su té intacto. En 15 años, James nunca ha rechazado nada de lo que le he pedido. La finca necesita un heredero adecuado, alguien que entienda su valor e importancia. Se alisó la falda, un hábito nervioso que nunca había superado del todo. Margaret se inclinó hacia adelante en su silla, con el pelo gris perfectamente peinado y una expresión pensativa. ¿Has considerado, Eleanor, que esto podría no ser por el dinero en absoluto? James siempre ha sido diferente del resto del personal. Se comporta con cierto orgullo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tal vez deberías preguntarle por qué se negó, en lugar de asumir que conoces sus razones. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, James estaba de pie ante una sencilla lápida de granito en el cementerio de Oak Hill. El rocío de la mañana todavía se aferraba a la hierba alrededor de la tumba de su abuelo. El epitafio de William Carter decía: la libertad no se da, se reclama. James había visitado ese lugar innumerables veces a lo largo de los años, pero hoy las palabras parecían tener un nuevo peso. Puso flores frescas junto a la lápida, con la mente llena de preguntas. Su abuelo había sido un hombre orgulloso, un exaparcero que había trabajado duro para abrirse camino hacia el norte y finalmente se había convertido en uno de los primeros empresarios negros en su parte de la ciudad. A pesar de lo pequeña que había sido su tienda, él era el dueño absoluto, sin deudas ni favores adeudados. El sonido de pasos sobre la grava hizo que James se diera vuelta. Un jardinero mayor asintió respetuosamente al pasar, y James se preguntó qué veía el hombre. ¿El administrador de la casa Harrington o algo más? La cuestión de la identidad nunca se había sentido más apremiante. De regreso en la mansión Harrington, Eleanor estaba sentada en su estudio privado, rodeada de generaciones de retratos familiares. Sus dedos trazaron la encuadernación de cuero de un viejo libro que había encontrado en el ático, el diario de su abuela Victoria. No lo había abierto en años, pero algo en la situación actual la atrajo hacia esas viejas páginas. Las páginas amarillentas del diario revelaban entradas que se remontaban a la década de 1920. Eleanor comenzó a leer y se quedó sin aliento cuando encontró pasajes que nunca antes había notado. Victoria escribió sobre los tiempos cambiantes, sobre sus propios prejuicios y sobre incidentes que la familia había borrado cuidadosamente de su historia pública. Una entrada en particular se destacó: hoy despedimos a Charles, nuestro jardinero de 10 años, después de descubrir su participación en reuniones de derechos civiles. Robert insiste en que es lo mejor, pero no puedo quitarme la sensación de que estamos en el lado equivocado de la historia. La vergüenza de eso quema, pero me falta el coraje para hablar en contra. Las manos de Eleanor temblaron mientras seguía leyendo. El diario reveló un patrón de incidentes similares, momentos en los que la familia Harrington había elegido preservar su posición social a costa de su humanidad. Las entradas posteriores de Victoria mostraban un arrepentimiento creciente, pero nunca había actuado para cambiar las cosas. La luz de la tarde se desvaneció mientras Eleanor continuaba leyendo. Descubrió referencias a arreglos hechos para mantener a ciertas personas fuera de ciertos vecindarios, acuerdos sutiles con otras familias prominentes para mantener lo que llamaban orden social. La elegante letra de su abuela documentaba una red de discriminación gentil que había tomado forma. Eleanor se sorprendió al oír un golpe en la puerta del estudio. ¿Señora Harrington? Era James. Le traje el té de la tarde. Eleanor cerró rápidamente el diario y lo llamó para que entrara. Cuando él dejó la bandeja de té con su precisión habitual, ella estudió su rostro y lo vio con nuevos ojos. ¿Cuánto sabía de estas historias? ¿Cuánto seguían dando forma a su presente? James empezó a decir, pero él ya se había dado la vuelta para irse, manteniendo la distancia profesional que ahora parecía más un abismo. El peso del diario en su regazo parecía hacerse más pesado con cada momento que pasaba. Cuando la noche cayó sobre la finca, tanto Eleanor como James permanecieron despiertos en sus respectivos espacios, cada uno lidiando con cuestiones de herencia, no solo de riqueza, sino de historia, identidad y la compleja red de obligaciones que los unía. La solución simple que Eleanor había imaginado se estaba revelando como todo menos simple. James pasó el día libre en la biblioteca de la ciudad, rodeado de pilas de periódicos viejos y registros genealógicos. La bibliotecaria, la señora Peterson,
Había levantado una ceja cuando le pidió acceso a los registros del siglo XIX, pero se los proporcionó sin hacer comentarios. El olor mohoso del papel viejo llenó sus fosas nasales mientras pasaba las páginas con cuidado, rastreando la historia de su familia. El nombre de su abuelo lo llevó a otros documentos, registros del censo, títulos de propiedad y recortes de periódicos. Un artículo amarillento de 1932 le llamó la atención. Negocio local de negros en la mira de los vándalos. El artículo describía cómo la tienda de su abuelo había sido vandalizada después de que se negara a vender su ubicación privilegiada a un empresario blanco. El artículo era breve, clínico, y apenas captaba la realidad de lo que había soportado su familia. Una investigación posterior reveló más. Su bisabuelo había sido un esclavo liberado que había trabajado como portero en los ferrocarriles, ahorrando cada centavo hasta que pudo comprar una pequeña parcela de tierra. Esa tierra había sido misteriosamente rezonificada y confiscada mediante manipulación legal. La cobertura añadió otra capa a la comprensión de James de por qué aceptar la herencia de Eleanor se sentía como una traición a algo fundamental. Mientras tanto, Eleanor se encontró en un lugar inesperado: el sótano de la oficina del centro de la ciudad de la Coalición de Derechos Civiles. La habitación olía a café y pintura fresca, con carteles sobre igualdad y justicia cubriendo las paredes. Se sentó algo rígida en una silla plegable de metal, consciente de ser la única persona blanca en la habitación. La reunión se centró en las desigualdades históricas en la propiedad y la herencia. Mientras otros compartían historias sobre la riqueza generacional negada a sus familias, la incomodidad de Eleanor aumentó. Pensó en el diario de su abuela, en la forma informal en que Victoria había documentado la discriminación como si estuviera hablando del clima. El problema no es solo el dinero, dijo el Dr. Robinson, un historiador local que dirigió la discusión. Se trata de quien escribe la narrativa, quien reclama un espacio en nuestra sociedad. Sus palabras golpearon a Eleanor con una fuerza inesperada, haciéndola pensar en James desde una nueva perspectiva. El sitio web del periódico local comenzó a publicar artículos sobre el escándalo de la herencia de Harrington. El primer artículo fue relativamente neutral y se centró en la naturaleza inusual del legado. Pero los artículos posteriores adoptaron ángulos diferentes. La extraña elección de una viuda adinerada sorprende y el mayordomo rechaza la fortuna, una cuestión de orgullo. Las secciones de comentarios se llenaron de especulaciones. Algunos elogiaron la integridad de James, mientras que otros sugirieron motivaciones más siniestras. Los matices raciales en muchos comentarios apenas fueron velados. Las redes sociales locales se llenaron de opiniones, lo que obligó a James y a Eleanor a evitar sus rutinas habituales para escapar de la atención constante. En la finca de Harrington, los miembros del personal informaron de un aumento de las llamadas de los periodistas que solicitaban entrevistas. James mantuvo su comportamiento profesional, pero notó que algunos repartidores y visitantes ahora lo trataban de manera diferente, ya sea con excesiva familiaridad o con una sospecha apenas disimulada. En sus paseos nocturnos, James empezó a notar que los coches aminoraban la marcha al pasar por su casa. Una vez, encontró en su buzón una nota de un documentalista interesado en su historia única de resistencia contra el clientelismo blanco. La frase le hizo apretar la mandíbula. Eleanor recibió su propia cuota de atención no deseada. En su cita habitual en el salón de belleza, escuchó rumores sobre cómo estaba traicionando a su clase. Su invitación a la gala anual de la Heritage Society llegó con una nota escrita a mano que sugería que tal vez querría mantener un perfil más bajo este año. La atención de los medios obligó a ambos a enfrentarse a realidades que antes habían logrado ignorar. La investigación de James sobre su historia familiar reveló patrones de resistencia y dignidad frente a la opresión sistemática. Cada generación había luchado por la independencia, negándose a ser definida por las expectativas o limitaciones de los demás. La participación de Eleanor en la coalición por los derechos civiles le abrió los ojos a las luchas en curso que había tenido el privilegio de ignorar. Las historias que escuchó se hicieron eco de las entradas del diario de su abuela, mostrando cuán poco había cambiado fundamentalmente a pesar del progreso superficial. Una mañana, James encontró un periódico local negro de la década de 1960 que presentaba a su abuelo en un pequeño artículo. William Carter había sido citado: pueden tomar nuestra propiedad, pero no pueden tomar nuestra dignidad. Eso nos pertenece solo a nosotros. Las palabras resonaron profundamente con la situación actual de James. A medida que el circo mediático continuaba,
tanto James como Eleanor se dieron cuenta de que su decisión privada se había convertido en un símbolo público, forzando conversaciones sobre raza, clase y dignidad que muchos en su comunidad habrían preferido evitar. El simple acto de rechazar una herencia había descorrido una cortina, revelando tensiones que siempre habían existido debajo de la superficie de su sociedad aparentemente civilizada. Marcus Chen del Boston Globe esperaba afuera de la casa de James temprano una mañana, su credencial de prensa visible mientras se acercaba. James estaba a punto de irse a trabajar cuando el periodista le gritó: «Señor Carter, un momento de su tiempo». El público merece entender por qué rechaza una oportunidad de ascenso como esta. James hizo una pausa, con las llaves del coche en la mano. La palabra ascenso tocó una fibra sensible. «¿De eso cree que se trata?», preguntó, volviéndose para mirar al periodista. «El ascenso sugiere que estoy en una posición que necesita mejorar. He construido mi carrera a base de competencia y trabajo duro». Chen siguió adelante, con el cuaderno listo. «Pero seguramente debe ver cómo se ve esto, un hombre negro rechazando lo que muchos verían como justicia reparadora de un empleador blanco rico. Algunos lo llaman racismo inverso, otros dicen que lo están manipulando». «¿Cuál es su respuesta?». La conversación que siguió duró 45 minutos, con James articulando pensamientos que había estado procesando durante semanas. «Mi abuelo», explicó con voz firme, «era dueño de un negocio en esta ciudad cuando la propiedad de los negros se consideraba un acto de desafío. Me enseñó que la verdadera dignidad proviene de construir tu propio legado, no de heredar el de otra persona». Al otro lado de la ciudad, Eleanor se enfrentaba a su propia presión mediática. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de comentaristas sociales y productores de programas matutinos. La historia había evolucionado más allá del interés local, convirtiéndose en un tema de conversación nacional sobre la raza, la riqueza y la dinámica de poder en los Estados Unidos modernos. Finalmente, después de rechazar docenas de entrevistas, Eleanor aceptó hablar con la estación de radio pública local. Se sentó en su estudio, con los auriculares puestos, tratando de encontrar palabras que no sonaran defensivas o condescendientes. «Mi intención», comenzó, «era reconocer la contribución de James al legado de nuestra familia. Ahora entiendo que puede haber sido presuntuosa en la forma en que elegí hacerlo». El entrevistador presionó más. «Señora Harrington, algunos dicen que este gesto tenía más que ver con aliviar la culpa blanca que con un reconocimiento real. ¿Cómo responde a eso?». Las declaraciones cuidadosamente preparadas de Eleanor se desmoronaron ante un interrogatorio tan directo. Su silencio en el aire habló entretanto. James había sido invitado a hablar en una reunión de un centro comunitario sobre empoderamiento económico. La sala estaba repleta, con gente de pie contra las paredes. Al mirar a la multitud, vio rostros tanto de apoyo como de escepticismo. «Me presento ante ustedes», comenzó, «no como alguien que rechazó la oportunidad, sino como alguien que elige definir la oportunidad en sus propios términos». Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. «Durante generaciones, mi familia ha luchado por el derecho a construir su propio futuro. Cuando la señora Harrington me ofreció su herencia, me ofreció algo que nunca pedí: el peso del legado de otra familia». El público escuchó atentamente mientras James compartía su visión de la dignidad. Habló sobre el negocio de su abuelo, sobre la importancia de crear en lugar de recibir, sobre la diferencia entre caridad y justicia. Varios miembros mayores de la comunidad asintieron en señal de comprensión, mientras que los más jóvenes grabaron fragmentos en sus teléfonos. «El verdadero cambio», concluyó, «no proviene únicamente de la redistribución de la riqueza. Proviene del desmantelamiento de los sistemas que hicieron necesaria dicha redistribución en primer lugar». El discurso se volvió viral en las redes sociales, y los clips se compartieron y comentaron en múltiples plataformas. Algunos elogiaron su elocuencia e integridad, mientras que otros lo acusaron de ser desagradecido o de promover la división. Los líderes de la comunidad local comenzaron a acercarse a James, viendo en él una voz que podía articular cuestiones complejas de raza y clase sin caer en estereotipos fáciles, o retórica incendiaria. Sus respuestas mesuradas y sus principios claros atrajeron la atención de organizaciones de derechos civiles e instituciones educativas. Eleanor vio uno de estos clips desde su estudio y notó cómo el comportamiento reservado habitual de James había dado paso a una convicción apasionada. Se dio cuenta de que en todos sus años de interacción, nunca lo había escuchado hablar realmente sobre lo que más le importaba.
La atención de los medios no mostró signos de disminuir, pero el foco había cambiado. Lo que comenzó como una historia sensacional sobre una herencia inusual estaba evolucionando hacia una discusión más profunda sobre la dignidad, la autonomía y la compleja relación entre dar y recibir en una sociedad que todavía luchaba con su historia racial. Eleanor llegó a la reunión vespertí. De la Coalición por los Derechos Civiles, con su bolso de diseño firmemente agarrado mientras recorría las gastadas escaleras hacia la sala de reuniones del sótano. El espacio ya estaba lleno de asistentes habituales, y sus conversaciones se silenciaron cuando ella entró. El Dr. Robinson, que había estado escribiendo puntos de la agenda en una pizarra, se volvió para reconocer su presencia. Señora Harrington, dijo, con un tono neutral. Bienvenida a nuestra discusión sobre la disparidad de riqueza generacional. La sala tenía unas 30 personas, muchas de las cuales Eleanor reconoció de empresas locales y organizaciones comunitarias. Algunas tenían expresiones de escepticismo, otras de hostilidad apenas disimulada. Durante la reunión, una joven llamada Tatiana habló sobre la experiencia de su familia con la segregación residencial en los años 60. Mis abuelos ahorraron durante años para comprar una casa en Oakwood, pero los bancos no les dieron un préstamo. Mientras tanto, las familias blancas construyeron riqueza generacional a través de la propiedad de viviendas. Miró directamente a Eleanor. Así que cuando escuchamos acerca de personas blancas ricas que intentan dar una salida a la culpa, comprenderás nuestro escepticismo. Eleanor sintió que se le sonrojaba la cara, pero se obligó a permanecer sentada. La incomodidad de ser vista no como un individuo sino como un símbolo de la opresión histórica era nueva para ella. Pensó en el diario de su abuela, preguntándose cuántas de las historias de estas familias se cruzaban con las acciones pasadas de su propia familia. Mientras tanto, James había transformado el salón principal del centro comunitario en una exposición histórica. Fotografías, documentos y artefactos personales contaban la historia del emprendimiento y la resistencia de los negros en su ciudad. El libro de contabilidad de la tienda de su abuelo ocupaba una vitrina central, sus cuidadosas anotaciones demostraban décadas de la exposición atrajo una atención inesperada. Los grupos escolares comenzaron a solicitar visitas guiadas y los historiadores locales se ofrecieron a contribuir con material adicional. James se encontró actuando como una especie de curador, explicando el significado de cada elemento a los visitantes que nunca habían conocido este lado de la historia de su ciudad. Estos no son solo registros comerciales, explicó a un grupo de estudiantes de secundaria. Son una prueba de supervivencia, de dignidad mantenida frente a la oposición sistemática. Cada libro de contabilidad equilibrado era un acto de desafío. Eleanor asistió a la noche de apertura de la exposición, de pie en silencio al fondo de la sala. Observó cómo James guiaba a la gente a través de las exhibiciones, notando la naturalidad con la que asumía el papel de educador y líder comunitario. Esta era una faceta de él que nunca había visto durante sus años de gestión de su hogar. La exposición incluía una sección sobre las experiencias de los trabajadores domésticos, con historias orales de varias generaciones de personal doméstico negro. Eleanor se quedó detenida junto a esta exhibición, leyendo relatos que se asemejaban a la historia de su propio hogar. Un testimonio en particular la impactó: construimos sus casas, criamos a sus hijos, gestionamos sus vidas, pero nunca fuimos vistos como iguales. Más tarde esa noche, Eleanor escuchó a dos mujeres hablar sobre su presencia. ¿Qué está haciendo aquí?, susurró una. Probablemente está tratando de demostrarlo, ilustrada, ¿qué es? La otra respondió: esta gente cree que arrojar dinero a los problemas soluciona generaciones de daños. La palabra esta gente golpeó duro a Eleanor. Nunca antes la habían metido en una categoría, nunca la habían descartado basándose en suposiciones sobre su identidad de grupo. La experiencia fue esclarecedora y humilde. James notó la incomodidad de Eleanor, pero mantuvo su enfoque en el propósito de la exposición. Había creado algo significativo, algo que existía independientemente del drama de Harrington. El proyecto estaba atrayendo subvenciones y apoyo de sociedades de preservación histórica. Al final de la tarde, Eleanor se paró frente a una fotografía de dueños de negocios negros de la década de 1950. Reconoció la calle. Ahora era un distrito comercial de lujo donde no quedaba ninguno de los negocios originales. La transformación de ese vecindario había beneficiado directamente a familias como la suya, al tiempo que desplazaba a otras. El éxito de la exposición llevó a debates comunitarios sobre la creación de un museo permanente de la historia negra local.
James se encontró en el centro de estos planes, su visión se expandió más allá de lo que había imaginado inicialmente. Pero con este éxito vinieron preguntas sobre la financiación y el control, los mismos problemas que lo habían llevado a rechazar la herencia de Eleanor. Eleanor observó estos acontecimientos desde la distancia, insegura de su papel. Su instinto de ayudar económicamente luchaba con su creciente comprensión de que el dinero sin un cambio estructural podría perpetuar la misma dinámica que estaban tratando de abordar. El Smallbean Café estaba ubicado en el límite entre el distrito histórico y el lado este que se gentrificaba rápidamente. James lo eligió deliberadamente, territorio neutral. Eleanor llegó primero, seleccionando una mesa en la esquina lejos de las ventanas para evitar la atención de los transeúntes. Cuando James entró, varios clientes se miraron entre sí, y el reconocimiento se reflejó en sus rostros. «Gracias por aceptar reunirnos», dijo Eleanor mientras James tomaba asiento. Ella se había vestido de manera sencilla hoy, evitando su ropa de diseñador habitual. James asintió y pidió café negro cuando se acercó el camarero. La incomodidad entre ellos se sentía extraña después de 15 años de interacción diaria. «He estado pensando en el diario de mi abuela», comenzó Eleanor, sus dedos trazando el borde de su taza de té. «En lo fácil que es que el privilegio se vuelva invisible para quienes lo tienen. Nunca cuestioné por qué nuestro vecindario se veía como se veía, por qué ciertas familias habían estado allí durante generaciones mientras que otras no». James se quedó en silencio por un momento, considerando su respuesta. Cuando tenía 10 años, finalmente dijo, «Mi padre me llevó a comprar zapatos. El dueño de la tienda nos siguió todo el tiempo, observando cada movimiento. Mi padre fingió no darse cuenta, mantuvo una perfecta cortesía. Más tarde, me dijo, hijo, la dignidad no nos es dada. Tenemos que cargar con ella nosotros mismos». Eleanor asimiló esto, viendo cómo se conectaba con su rechazo de la herencia. «Nunca tuve que pensar en la dignidad», admitió. Se daba por sentado, como el aire que respiraba. La conversación cambió a su infancia. James describió cómo creció en una comunidad que estaba muy unida por necesidad. Nos cuidábamos unos a otros porque nadie más lo haría. Mi madre trabajó como ama de llaves para 3 familias diferentes para pagarme la escuela. Nunca se quejó, pero vi cómo la desgastaba. Eleanor compartió sus propios recuerdos, viéndolos ahora con nuevos ojos. Tuve una niñera que prácticamente me crió. María. Ella desapareció un día, y cuando pregunté por ella, mis padres simplemente dijeron que había seguido adelante. Nunca lo cuestioné. Ahora me pregunto qué pasó realmente. El café se les enfrió mientras hablaban. James habló del negocio de su abuelo, de cómo había servido como centro comunitario hasta que los proyectos de renovación urbana lo obligaron a vender. Nunca se recuperó de perder esa tienda. No era solo un negocio, era la prueba de que podíamos construir algo propio. Eleanor escuchó, pensando en cómo su propio abuelo había trabajado en la comisión de planificación de la ciudad durante ese periodo. «El pasado no es realmente pasado, ¿verdad?», dijo en voz baja. «No», asintió James. «Vive en cada interacción, en cada suposit». «Cuando me ofreciste la herencia, pensaste que me estabas ofreciendo una oportunidad. Pero desde mi punto de vista, me pareció otra forma de decir que el éxito solo cuenta si viene de manos blancas». Eleanor se estremeció ligeramente, pero no estuvo en desacuerdo. «Estoy empezando a entender que mi ayuda no siempre es útil», dijo. «Que a veces es solo otra forma de control». James se inclinó hacia adelante, con la voz baja e intensa. «¿Sabes lo que más me asustó de tu oferta? Que aceptarla haría que todos cuestionaran cada logro que he obtenido. Mirarían mi posición y dirían, oh, eso tiene sentido ahora», se lo dieron a él. La luz de la tarde cambió mientras seguían hablando. Eleanor compartió sus temores de ser vista como otra mujer blanca rica más que intenta comprar la absolución. James habló sobre el peso de representar a toda su raza en cada interacción, el agotamiento de navegar constantemente por las suposiciones de otras personas. «A veces», admitió, «envidio tu capacidad de ser tú mismo. Siempre soy consciente de ser el hombre negro en la sala, siempre calculando cómo se reflejarán mis acciones en otros como yo». Eleanor pensó en sus recientes experiencias en las reuniones de la Coalición de Derechos Civiles. «Creo que finalmente estoy teniendo una idea de lo que se siente», dijo. «Ser vista como una categoría en lugar de una persona.
Es incómodo. El crecimiento se produce en un entorno incómodo, respondió James con una leve sonrisa. La carta de la Heritage Foundation estaba sobre la mesa de la cocina de James, con el membrete oficial brillando a la luz de la mañana. La oferta era sustancial, financiación total para la expansión de su exposición histórica en un espacio permanente de museo. La reputación de la fundación era impresionante y sus conexiones eran extensas. Sin embargo, algo en su propuesta inquietaba a James. Estamos particularmente interesados en presentar una visión armoniosa de la historia racial de nuestra ciudad, decía la carta, haciendo hincapié en la reconciliación y el progreso. La palabra armoniosa se destacaba como una bandera de advertencia. James había pasado suficiente tiempo en espacios blancos ricos como para reconocer el lenguaje codificado cuando lo veía. Más tarde ese día, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Eleanor: me enteré de la oferta de la Heritage Foundation. ¿Podemos hablar? Se encontraron en su estudio, donde la luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre los muebles antiguos. James notó que había quitado algunas de las decoraciones de estilo más colonial que se habían colocado en su lugar. El ambiente dominaba la habitación. La Fundación Heritage se acercó a mí primero, admitió Eleanor, sirviéndote en delicadas tazas. Querían mi opinión sobre su proyecto. Creo que me ven como un puente potencial. Hizo una pausa. Pero les dije que no estoy en posición de hablar por ustedes o influir en sus decisiones. James se recostó en su silla, procesando esta información. Quieren limpiar la historia, dijo. Hacerla aceptable para la culpa blanca y las donaciones corporativas. La historia de mi abuelo se convirtió en una pequeña y agradable parábola sobre la armonía racial. Eleanor asintió, entendiendo. Como esas campañas de diversidad corporativa que muestran a personas sonrientes de todas las razas sin abordar ningún problema real. Dudó antes de continuar. Podría ayudarlo a negociar con ellos. No como mecenas, sino como alguien que sabe cómo piensan estas organizaciones. James consideró la oferta cuidadosamente. Esto era diferente de la situación de la herencia. Eleanor no estaba tratando de darle nada, sino más bien ofreciéndose a compartir su conocimiento de un mundo que entendía bien. Aún así, estaba preocupado por mantener su autonomía. Dígame honestamente, dijo, ¿qué condiciones vendrían con su dinero? Eleanor se basó en su experiencia con fundaciones similares. Querrán representación en la junta directiva. Control sobre la narrativa. Presionarán por lo que llaman perspectivas equilibradas, lo que generalmente significa restar importancia a las injusticias históricas para evitar que los donantes blancos se sientan incómodos. Su conversación fue interrumpida por otro mensaje en el teléfono de James. Una asociación empresarial negra local también estaba interesada en apoyar el proyecto del museo, aunque sus recursos eran más limitados. Su carta hablaba del control comunitario y la verdad histórica, enfatizando la importancia de mantener una narrativa auténtica. No se trata solo del dinero, dijo James, más para sí mismo que para Eleanor. Se trata de quién puede contar la historia. Eleanor lo miró, viendo la misma determinación tranquila que lo había llevado a rechazarla en su contra. Retense. Sabes, dijo con cuidado, puede haber una manera de trabajar con múltiples socios manteniendo el control. He visto cómo funcionan estas negociaciones desde el otro lado. A medida que discutían estrategias, su relación siguió evolucionando. Eleanor ya no era la mecenas adinerada que ofrecía ayuda desde arriba, sino una colega que compartía conocimientos relevantes. James se encontró apreciando sus ideas mientras se mantenía firme en la misión central de su proyecto. Sin embargo, las presiones externas siguieron aumentando. La prensa local se enteró del interés de la Heritage Foundation, lo que llevó a especular sobre una venta. Algunos miembros de la comunidad expresaron su preocupación por la participación institucional blanca en las narrativas históricas negras. James recibió correos electrónicos apasionados tanto de partidarios como de críticos. Un mensaje lo impactó particularmente: nuestra historia no es un producto para empaquetar y vender para aliviar la conciencia blanca. Es nuestra historia, nuestra verdad. Mientras tanto, Eleanor enfrentó preguntas de su círculo social sobre su continua participación en el proyecto de James. En un almuerzo de beneficencia, un viejo amigo de la familia la acorraló. ¿De verdad, Eleanor, no crees que ya has hecho suficiente por él? Esto se está volviendo bastante incómodo. El peso de estas presiones externas puso a prueba su nueva relación.
Ambos comprendían que cada una de sus interacciones era examinada, interpretada a través de la lente de la dinámica racial y de clase que intentaban trascender. En los archivos de la ciudad, James descubrió un recorte de periódico amarillento de 1963. El titular decía: "Un hombre local impide un plan de segregación escolar". El artículo detallaba cómo William Carter, su abuelo, había organizado un exitoso boicot a las empresas que apoyaban mantener segregadas las escuelas de la ciudad. El boicot había costado tanto dinero a esas empresas que finalmente retiraron su apoyo a la segregación. El artículo incluía una cita de William Carter: "El poder económico no consiste solo en tener dinero. Se trata de saber cuándo y cómo retenerlo". Las palabras impactaron a James con particular fuerza, dando un nuevo contexto a la filosofía de vida de su abuelo. Esta no era solo una historia de resistencia, era una clase magistral de activismo estratégico. Investigaciones posteriores revelaron más detalles. Su abuelo se había coordinado con otros empresarios negros, creando una economía alternativa que ayudó a los miembros de la comunidad a sobrevivir al boicot. Habían organizado viajes compartidos, compartido recursos y se habían apoyado mutuamente durante meses de presión económica. Mientras tanto, Eleanor se enfrentaba a su propio ajuste de cuentas familiar. Su primo Richard llegó sin previo aviso a la mansión, con su costoso coche entrando por la entrada circular. «Esto ha ido demasiado lejos», Eleanor declaró en su sala de estar. «Estás traicionando todo lo que los Harrington representan». Eleanor se sentó erguida en su silla, sin tocar su té. «¿Y qué representamos exactamente, Richard?» «He estado leyendo los diarios de la abuela. ¿Sabías que los Harrington trabajaron activamente para evitar que las familias negras compraran propiedades en este vecindario?» La cara de Richard se sonrojó. Eran otros tiempos. No podemos juzgar el pasado con los estándares de hoy. ¿No podemos?, la desafió Eleanor. La abuela lo juzgó ella misma. Sus anotaciones posteriores muestran que sabía que estaba mal. Simplemente le faltó el coraje para decirlo públicamente. La confrontación se intensificó cuando Richard mencionó las actividades recientes de Eleanor. «Estás en todas esas reuniones de derechos civiles. Estás apoyando el pequeño proyecto de museo de Carter. La gente está hablando, Eleanor. El apellido de la familia significa algo en esta ciudad». «Sí, significa algo», respondió Eleanor, con voz afilada. «Pero tal vez no lo que crees que significa». Después de que Richard salió furioso, Eleanor se sentó en su estudio, rodeada de retratos familiares. Estudió sus rostros. Generaciones de Harrington que habían construido su fortuna y reputación sobre una base de jerarquías sociales, cuidadosamente mantenidas. El peso de ese legado la oprimía. Sacó nuevamente el diario de su abuela y encontró las anotaciones que había hecho anteriormente. Victoria Harrington había escrito sobre donaciones secretas a organizaciones de derechos civiles, siempre anónimas, siempre ocultando su apoyo a su propia familia. La última entrada decía: «Espero que algún día alguien en esta familia tenga el coraje del que me faltó». James, que no sabía nada del drama familiar de Eleanor, continuó su investigación. Descubrió que el boicot de su abuelo había recibido apoyo de sectores inesperados, incluidas donaciones anónimas de residentes blancos adinerados. Los paralelismos con las actividades secretas de la abuela de Eleanor todavía le eran desconocidos. La tensión dentro de la familia de Eleanor siguió aumentando. Recibió cartas formales del abogado de la familia sobre su posición como fiduciaria de varias fundaciones Harrington. Hubo amenazas veladas sobre revisar su aptitud para servir en estos roles. Una noche, mientras Eleanor estaba sentada revisando estas cartas, tomó una decisión. Comenzó a redactar una declaración pública sobre el papel histórico de la familia Harrington en la perpetuación de la desigualdad racial en su ciudad. Sus manos temblaban mientras escribía, pero sus palabras eran claras e inquebrantables. «El verdadero legado de una familia», escribió, «no reside en preservar sus mitos, sino en afrontar sus verdades». Cuando Richard se enteró de su declaración, convocó una reunión familiar de emergencia. El clan Harrington se reunió en el comedor formal de la mansión, con rostros que reflejaban diversos grados de ira y consternación. Eleanor estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el diario de su abuela en sus manos. «Tenemos una opción», les dijo. «Podemos seguir fingiendo que nuestra riqueza apareció por arte de magia, o podemos reconocer cómo se construyó realmente.
Podemos escondernos detrás de la tradición, o podemos ayudar a crear justicia. La reunión familiar derivó en acalorados debates, con generaciones de silencio cuidadosamente mantenido que amenazaban con romperse. Algunos primos más jóvenes se pusieron del lado de Eleanor, mientras que otros la acusaron de traicionar su herencia. La división dentro de la familia comenzó a reflejar las divisiones más grandes en la sociedad que la familia de James había creado. El proyecto Useum intentaba abordar el problema. La inauguración del museo atrajo a cientos de visitantes, que llenaron el espacio del almacén renovado que James había transformado. Las vitrinas se alineaban en las paredes, cada una contando una parte diferente de la historia negra de la ciudad. La pieza central era una recreación de la tienda de su abuelo, completa con la caja registradora y los libros de cuentas originales. Los equipos de noticias locales instalaron sus cámaras mientras una multitud diversa se filtraba por las exhibiciones. James estaba de pie cerca de la entrada, con un traje que reflejaba tanto profesionalidad como orgullo. La exhibición había evolucionado mucho más allá de su alcance inicial, convirtiéndose en una crónica integral de resistencia, resiliencia y logros. Eleanor llegó en silencio, eligiendo entrar por una puerta lateral para evitar llamar la atención. Se detuvo en cada exhibición, notando cómo la narrativa entrelazaba historias individuales en un tapiz más grande de supervivencia comunitaria. El nombre de su propia familia aparecía en varios documentos, aunque no de las formas en que los Harrington tradicionalmente habían elegido recordar. La presencia de los medios fue sustancial, pero diferente de la cobertura sensacionalista que había seguido al rechazo de la herencia por parte de James. Esta vez, los periodistas se centraron en la importancia histórica de la exposición y su papel en la preservación de la memoria de la comunidad. Los periódicos negros locales dieron una cobertura particularmente detallada, reconociendo la importancia del proyecto para su lucha continua por el reconocimiento. Durante su discurso de apertura, James habló con apasionada claridad. Este museo no se trata solo del pasado, declaró. Se trata de entender cómo llegamos aquí y hacia dónde podemos ir a continuación. Cada artefacto en esta sala representa una elección que alguien tomó: resistir, persistir, construir algo duradero. Continuó compartiendo la historia de cómo descubrió el papel de su abuelo en el boicot a la segregación escolar. William Carter no solo dirigía un negocio, explicó James. Entendió que el poder económico podía ser una herramienta para la justicia. Me enseñó que la verdadera dignidad proviene de la multitud. Escuchó atentamente mientras James describía cómo se había financiado el museo, mediante una combinación de donaciones de la comunidad, negociaciones cuidadosas con fundaciones y asociaciones estratégicas. Había mantenido el control de la narrativa mientras construía puentes a través de líneas raciales y económicas. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. James reveló un documento que había descubierto solo unos días antes, una lista de donantes anónimos que habían apoyado el boicot de 1963. Entre ellos había una contribución recurrente de VH, Victoria Harrington. Eleanor se quedó sin aliento cuando escuchó las iniciales de su abuela. Las entradas del diario de repente cobraron un nuevo sentido. Victoria Harrington no solo había escrito sobre sus arrepentimientos, había actuado en consecuencia, aunque en secreto. James continuó: este museo guarda muchos de esos secretos, momentos en los que las personas eligieron hacer lo correcto, incluso si no podían hacerlo abiertamente. Parte de nuestra misión es sacar a la luz estas historias ocultas. Mientras hablaba, Eleanor se encontró avanzando entre la multitud. Sus miradas se cruzaron a través de la sala y algo tácito pasó entre ellos. La comprensión de que las historias de sus familias estaban más entrelazadas de lo que ninguno de los dos había imaginado. Durante la sesión de preguntas y respuestas, James reveló más sobre su trayectoria personal. Habló sobre rechazar la herencia, sobre aprender a definir el éxito en sus propios términos, sobre la importancia de construir en lugar de recibir. Pero ahora sus palabras transmitían una nueva conciencia de cómo se produce el cambio, a través de la resistencia y la alianza, a través de mantenerse firme y construir puentes. La pieza central de la exposición incluía una pared de fotografías que mostraban la evolución de la ciudad a lo largo de décadas. Los visitantes podían ver cómo habían cambiado los barrios, cómo habían surgido y desaparecido los negocios, cómo se habían desplazado y reformado las comunidades. Pero a diferencia de las exposiciones históricas tradicionales, esta mencionaba nombres y trazaba responsabilidades. Era historia sin desinfección. Acción,
verdad sin consuelo. A medida que avanzaba la velada, tanto James como Eleanor se encontraron en el centro de diferentes conversaciones. James estaba rodeado de miembros de la comunidad que compartían sus propias historias familiares, ansiosos por contribuir a la creciente colección del museo. Eleanor enfrentó preguntas sobre el papel de su familia en la historia de la ciudad, respondiendo con un nuevo tipo de honestidad que incomodó a algunos pero se ganó el respeto de otros. Eleanor estaba sentada sola en su estudio una noche tarde, con el diario de su abuela abierto ante ella. Lo había estado releyendo obsesivamente desde la inauguración del museo, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Una fotografía suelta cayó de entre las páginas, una joven Victoria Harrington parada junto a un hombre negro frente a una pequeña tienda. En el reverso de la foto había una inscripción simple: Thomas y yo, 1925. Con manos temblorosas, Eleanor comenzó a buscar en las primeras entradas del diario. La historia surgió en fragmentos. Victoria, joven e idealista, se había enamorado de Thomas Carter, el hijo de un comerciante. Su relación, prohibida por los estándares de su tiempo, había permanecido en secreto. Cuando la familia de Victoria descubrió su conexión, Thomas desapareció de la ciudad. En los registros genealógicos de la biblioteca, Eleanor encontró lo que buscaba: Thomas Carter era el hermano mayor de William Carter, el tío abuelo de James. La conexión que sentía con James no era solo simpatía o culpa, era sangre. Llamó a James de inmediato, con voz temblorosa. «Necesito mostrarte algo. ¿Puedes venir a la casa?».